¿Qué tal? Bienvenido a la primera entrega de Paradigmas. Mi nombre es Pedro Rosville y en esta ocasión les contaré cuáles han sido las estaciones de radio en la Ciudad de México consideradas como alternativas. Si bien el género denominado alternativo fue muy explotado en los años 90, este viene desde una década antes, desde los 80, y surgió cuando el boom de la música industrial llegó desde Europa a romper todos los estándares comerciales. Como este tipo de música no encajaba en ningún género, o de plano encajaba en varios, pero a la vez en ninguno, se le atribuyó la clasificación de alternativo, y en donde el underground era el mejor promotor y consumidor. En México, desde los años 60 y 70, el rock estaba ya influenciando a la juventud, y el auge fue gracias principalmente a los Beatles, a los Rolling Stones, Creedence y a los Doors. Estaba despertando esa necesidad auditiva plagada de César Costa, Enrique Guzmán y la era de Radio Variedades y todas esas. Fue a mediados de los años 80 cuando las estaciones de radio musicales ya estaban cansando a la juventud de la Ciudad de México al escuchar a locutores con voces serias y engalonadas presentando a, entre comillas, artistas como Juan Gabriel, Yuri, Emanuel y José José principalmente. Fue entonces cuando empezaron a sonar una que otra canción de rock en diferentes estaciones de radio, pero ninguna tenía un estandarte o un concepto. Quizá estaciones como Radio Capital o La Pantera podrían ser consideradas como estaciones alternativas de culto. No fue que desde 1982 a 1984, cuando a un individuo llamado Luis Gerardo Salas se le ocurrió comenzar con un concepto radiofónico llamado Proyecto 101, que más tarde, en 1984, fue conocido como Rock 101. Rock 101 fue la primera estación de radio en la Ciudad de México que se atrevió a romper los paradigmas comunes y decidió jugársela, proponiendo música y bandas que en esos tiempos, en donde no había internet, solo los cultos sabían dónde encontrar ese tipo de música desconocida. Lugares especializados como el Tianguis del Chopo y prácticamente de leyendas urbanas fueron como las principales fuentes de información. La música internacional del rock y pop como Bauhaus, The Smiths, The Cure, por mencionar algunas, fueron su estandarte. Y no solo eso, los integrantes de Rock 101 eran personas con un nivel cultural underground más amplio y que no se habían explotado. En Estados Unidos se estaba dando a conocer un flaco alto individuo que no le tenía miedo a nada y que rompía los estereotipos musicales, llamado en un futuro el rey del media, Howard Stern, que destruiría sarcásticamente al locutor de antaño e impondría un nuevo estilo honesto de hacer radio. En esa misma década de los 80s, casi a la par de Rock 101, surgía WFM, Magia Digital, comandada con un trío de creativos ñoños que prácticamente tomaron el estandarte de Howard Stern y lo adaptaron a la más creatividad mexicana posible. Estamos hablando de Martín Hernández, Alejandro González Iñárritu y Charo Fernández principalmente. Compitiendo con Rock 101, WFM nos traería música pop y rock internacional, aunque con tintes más comerciales, pero con el toque creativo de los locutores antes mencionados que revivieron las famosas radionovelas, pero con un toque de comedia y sarcasmo navideño, con el famoso Pavo Asesino. De pronto la música siguió creciendo. A finales de los 80 se popularizó el compact disc, bajaron los precios, nuevas bandas salieron a flote y empezó todo un nuevo boom musical. Pasaron los años y mientras Rock 101 como WFM trataban de competir entre sí para ver quién moriría más dignamente, llegaron los años 90 y todo empezó a cambiar. A principios de los 90, el movimiento punk inspiró a nuevas bandas underground y curiosamente desde Seattle, Washington, comenzaron a emerger. El post-punk surgió con un término mainstream, basura, feo y chafa, llamado grunge. Y no fue hasta que una disquera comandada por Bruce Pavitt y Jonathan Poneman apoyaría a los nuevos artistas underground. Estamos hablando de Sub Pop, bandas como Soundgarden, Nirvana, Mudhoney y Tab representaban el llamado sonido de Seattle. Fue entonces que en 1992, otro individuo llamado José Álvarez creó un concepto de radio, que fue algo así como la calidad de lo mejor de Rock 101 con la creatividad de WFM.
Así nació una radio de concepto alternativo para el público exigente underground juvenil llamado Radioactivo, el cual mezclaba el mainstream con el sonido de Seattle y rescatando personalidades de Rock 101 como de WFM, como Martín Hernández, Jordi Soler, y con nuevas personalidades creativas, originales y con actitud al micrófono como Layo Rubio, Ilana Soth, Fernanda Tapia, Edgar David Aguilera, Ricardo Zamora, El Boy, entre otros. Radioactivo marcó una tendencia en la radio alternativa en México. Por un lado, el auge del grunge a lo comercial, y por el otro, la oportunidad perfecta de llevar a la FM la libertad de expresión, el hartazgo social y político, y en sí, una bandera, por así decirlo, de la juventud noventera. En ese entonces, en la primera mitad de los 90, la música catalogada como alternativa fue el centro de atención de los jóvenes. En 1995 nace Órbita 105.7, una estación dedicada a la juventud y también un portal a las nuevas bandas mexicanas que buscaban un espacio para darse a conocer. A diferencia de Radioactivo, su gerente en aquel entonces, Alfredo Martel, el concepto de Órbita apostó por lo cultural y al rock nacional. De más personalidades destacables podemos encontrar a Jorge Rugerio, quien también crea uno de los primeros proyectos en internet como Grita Radio, y Miguel Solís, quien también crearía en un futuro su propio proyecto. Años más tarde, la radio en México se vio opacada por las elecciones del año 2000. Los negocios de las emisoras fueron cambiando, hasta llegar el punto de que empezaron a desaparecer y a cambiar de formatos menos musicales para centrarse en un público más conservador. Así que los noticieros fueron creciendo en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI. Consecuentemente, fue en esa primera década en donde la radio musical se mudó a Internet. Las estaciones de radio por Internet fueron una gran oportunidad para aquellos profesionistas que querían hacer radio de calidad bajo su propio concepto, aunque también, y hay que reconocerlo, la mayoría fueron proyectos amateurs de radioaficionados. Pasa el tiempo y llega la segunda década del siglo XXI, y actualmente tenemos en la Ciudad de México un poco más de opciones en el cuadrante, aunque las tres que serían consideradas para jóvenes rockeros quedan muy pero muy lejos de sus predecesoras, convirtiéndolas en una especie de radioaficionados de los 90s. Es inminente el auge de las plataformas musicales y la facilidad para el usuario, que con el simple clic pueden escuchar la música que quieran, en el momento que quieran. Y en esta época donde las generaciones crecen conectadas, la proliferación de YouTubers, los llamados influencers, el streaming on demand, redes sociales y prácticamente las preferencias únicas de cada uno de los usuarios han llevado a un destino no muy favorable a la radio convencional. ¿Las nuevas tecnologías en continuo crecimiento indican la muerte de la radio? ¿Será la crónica de una muerte anunciada? ¿Los conceptos radiales son totalmente obsoletos? ¿O quizá será necesario de nuevos conceptos radiales para que la radio de frecuencia esté de nuevo en la mira? ¿O será que las nuevas generaciones de millennials, centennials y las que sigan han crecido con la inmediatez y por lo tanto la ausencia de la necesidad de algún concepto radial? Quizá no sepamos la respuesta, pero por el momento sabemos que el género alternativo lleva implícito el discurso de la diversidad, gestación de nuevas propuestas y la apertura a nuevos paradigmas. Soy Pedro Rosville. Hasta la próxima.